En este vídeo os traigo un ejercicio propuesto en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en la Comunidad de Andalucía y en la convocatoria de junio del 2014. En este vídeo ya lo que vamos a ir viendo son conceptos que hemos ido viendo en vídeos anteriores, como pueden ser el teorema de Pitágoras, como pueden ser el cálculo de un área lateral de un prisma, o bien el área de un trapecio, y también la introducción de lo que eran los factores de conversión, lo que normalmente vosotros llamáis una regla de 3. Vamos a leerlo y a continuación pues os voy comentando. Dice que después de una obra, un estudio de arquitectura le encarga a un profesional pintar un local totalmente diáfano de planta trapezoidal. Para que pueda hacer sus cálculos le proporcionan las siguientes dimensiones: 2,5 metros de altura y la planta con las medidas que puedes observar en la imagen. Si necesita 1 litro de pintura para revestir 8 metros cuadrados, ¿cuántos litros necesitará para pintar todas las paredes y el techo? Evidentemente, lo que vamos a hacer, nuestro objetivo será determinar la superficie total que tenemos que pintar, superficie de las paredes, superficie del techo, y una vez que conozcamos esa superficie total, pues a partir de este factor de conversión que nos dan el enunciado, que dice que cada litro de pintura nos va a permitir revestir 8 metros cuadrados, pues podremos contestar a lo que nos preguntan, los litros necesarios para realizar nuestro proyecto. Si nos vamos al dibujo que nos dan, vemos que uno de los lados del trapecio rectángulo nos falta, este de aquí. Pues será lo primero que vamos a hacer, es decir, calcular el lado del trapecio que nos falta. Para ello, como veis, os dibujo aquí un triángulo rectángulo que nos va a permitir calcular ese lado. Porque como veis, de este triángulo rectángulo lo que desconozco es la hipotenusa, ya que este cateto de aquí nos lo da el problema, 5,4 metros. El cateto inferior lo podemos calcular por la diferencia entre la base mayor del trapecio menos la base menor del trapecio, 11 menos 8, que serían los 3 metros. Y a partir del teorema de Pitágoras, pues podremos calcular este lado que nos falta, que será la hipotenusa del triángulo que hemos planteado. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Pues que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí lo tenéis. La hipotenusa, que ya recuerdo que era el lado más largo, el que se encuentra enfrente del ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si operamos, tendremos el valor de la x cuadrado, 38,16. ¿Cómo se quitaba el cuadrado? Realizando la raíz. Pues si hacemos la raíz de 38,16 tendremos el valor de la x, 6,1773. Si hacemos un redondeo por aproximación a la centésima, podremos decir que ese lado que nos falta, la hipotenusa del triángulo, son 6,18 metros. Ya tenemos todas las dimensiones del trapecio. Vamos ahora por partes. Lo siguiente que quiero es calcular el área de las paredes que tenemos que pintar. Aquí podemos plantearnos dos formas de hacerlo. Una primera es ver, como yo os he levantado aquí la planta que nos daban, y ver que el área de las paredes que tenemos que pintar se corresponden con el área lateral del prisma que os he dibujado. ¿Cuál era el área lateral de un prisma? Pues era el perímetro de la base por la altura. ¿Qué era el perímetro? El perímetro era la suma de todos los lados del cuerpo. Pues si tenemos aquí nuestro trapecio rectángulo, el perímetro sería 8 más 5,4 más 11 más 6,18. Ese sería el perímetro de la base. Si esa expresión la multiplicásemos por 2,5, pues tendríamos el área de la pared que tenemos que pintar. Si no nos damos cuenta de que se trata de un prisma, pues también podríamos ir haciendo el cálculo de cada uno de los rectángulos que constituyen las paredes que debemos pintar. Aquí las tenéis. Tendríamos esta pared de atrás de 8 metros por 2,5 más esta pared lateral de 5,4 por 2,5 más este frontal de 11 metros por 2,5 más este último lateral de 6,18 por 2,5. Como os he dicho, podríamos calcularlo teniendo en cuenta que se trata de un prisma y que la superficie que nos piden, es decir, la superficie de las paredes, se corresponde con el área lateral del prisma, perímetro de la base por la altura, o bien podemos ir calculando el área de cada uno de los rectángulos que constituyen las paredes
de la casa que queremos pintar. Muy bien, si lo hacemos de esta última forma, operamos y tendríamos que el área de la pared a pintar serían 76,45 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la pared. Lo tercero, pues vamos a calcular el área del techo. El techo lo tenemos aquí, son el trapecio que nos había dado en el enunciado del problema. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es calcular el área del trapecio rectángulo. ¿Cuál era el área del trapecio? Pues era la base mayor más la base menor partido por 2 y por la altura. Aquí lo tenéis, la base mayor, 11 metros, más la base menor, 8 metros, partido por 2 y por la altura, que son 5,4 metros. Si operamos, tendríamos que el área del techo son 51,3 metros cuadrados. Una vez que tenemos el área de la pared a pintar y el área del techo, pues si sumamos, tendríamos el área total que tenemos que pintar. El área de la pared más el área del techo, es decir, los 76,45 más los 51,3. Si operamos, tendríamos que el área total a pintar son 127,75 metros cuadrados. ¿Qué habíamos dicho desde el principio que era nuestro objetivo? Pues el primero, determinar la superficie que queríamos pintar. Ya la tenemos, es decir, la superficie total es la superficie de la pared, que habíamos dicho que podríamos considerarlo un prisma y que correspondería con el área lateral del prisma, perímetro de la base por la altura, y el área del techo, que se corresponde con el área del trapecio que nos daban en el enunciado del problema, que era la base mayor más la base menor partido por 2 y por la altura. Perfecto. Una vez que tenemos este área total o la superficie total que queremos pintar, pues vamos a utilizar este factor de conversión que nos daban en el enunciado del problema. Dice que cada litro de pintura nos permite revestir 8 metros cuadrados. Perfecto. Pues si tenemos que pintar 127,75 metros cuadrados y cada 8 metros cuadrados necesita un litro de pintura, pues si dividimos 127,75 entre 8, tendremos los litros de pintura necesarios para realizar el proyecto, es decir, 15,968. Si volvemos a hacer una aproximación a la centésima, pues los litros son 15,97 litros. Como habéis visto, no era nada complicado responder a la pregunta que nos hacía el problema. Ya os dije al principio que íbamos a repasar en él el teorema de Pitágoras, el cálculo del área lateral de un prisma, el área de un trapecio, y íbamos a utilizar un factor de conversión. Aquí lo tenéis recogido todo en este vídeo. Espero que os haya resultado útil y, como siempre os digo, nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo.